Dicen que lo peor no es cuando te detienen. Lo peor es cuando ya estabas sentado en la puerta de embarque, con el café en la mano, mirando el avión por la ventana, pensando en a quién ibas a abrazar al llegar, y alguien te toca el hombro y te dice que no vas a volar hoy. Ni mañana. Ni quizás nunca más desde este país. Y ahí empieza todo, pero curiosamente, casi nadie se enteró cuando empezó. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué viajar dentro de Estados Unidos ya no significa lo mismo que ayer, porque muchos están bajando el volumen de su vida, y por qué esto conecta más de lo que parece con Cuba, con el miedo, con el silencio y con esa costumbre de mirar a los lados antes de hablar. Esta historia no arranca en un despacho ni en una conferencia de prensa. Arranca en un aeropuerto. En uno cualquiera. Podría ser Miami, Boston, Houston, Nueva York. Un aeropuerto normal, de vuelos domésticos, de esos que uno cree que no tienen nada que ver con inmigración. Pero algo cambió. Y cambió sin avisar. La forma de viajar dentro de Estados Unidos cambió sin anuncios públicos ni alertas oficiales. Lo que antes era rutina ahora puede convertirse en una intercepción migratoria directa. Listas de pasajeros, cruces de datos, agentes esperando antes del abordaje. Y no importa si el vuelo es nacional, no importa si vas de un estado a otro. El sistema no distingue, el nombre se cruza, el archivo aparece y el operativo se activa. Vamos con esta sección, porque esto no es nuevo para nosotros, aunque aquí se disfrace distinto. Curiosidades reales de una ciudad cubana. En La Habana de los años más duros, había algo que todo el mundo sabía sin que nadie lo dijera en voz alta. Había rutas que era mejor no tomar. Lugares donde no convenía estar a cierta hora. No porque fueras culpable de algo, sino porque estar ahí ya era suficiente. No hacía falta que te acusaran. Bastaba con coincidir. ¿Te suena familiar? Hoy no es una esquina oscura, es una terminal aérea. Hoy no es un policía del barrio, es un sistema digital. Pero la sensación es la misma. Y aquí viene el dato que duele, porque esto no es rumor. Esto está pasando. La Administración de Seguridad en el Transporte está compartiendo listas completas de pasajeros varias veces por semana con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Nombres, rutas, horarios. ICE cruza esos nombres con bases de datos de órdenes migratorias activas y despliega agentes directamente en los aeropuertos. Sin avisos, sin notificación previa, sin distinguir si es un vuelo internacional o un vuelo doméstico. Hubo casos, ya los hubo. Estudiantes, trabajadores, personas sin historial criminal público. Una joven universitaria de 19 años detenida antes de abordar un vuelo interno. 2 días después, deportada. Así de rápido, así de silencioso. Y aquí es donde mucha gente se queda fría, porque siempre pensaron que el problema estaba en la frontera. Pero la frontera ahora puede ser la puerta 23B. Vamos con esta sección, porque esto siempre ayuda a entender lo que estamos viviendo. Refrán cubano del día y su origen. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Ese refrán no nació por casualidad. Nació del instinto de supervivencia. De saber que cuando el sistema aprieta a uno, tarde o temprano se expande. Muchos pensaron, eso es para los que andan mal. Otros dijeron, si pagas taxes, si trabajas, si no tienes récord, no pasa nada. Y entonces empezó a pasar. Porque los números no mienten, aunque a veces los discursos los maquillen. Una gran parte de las personas detenidas por ICE en los últimos meses no tiene condenas criminales. Gente que trabaja, que declara impuestos, que tiene hijos ciudadanos, que lleva años aportando a la economía. Algunos incluso han servido en el Army. Otros cuidaban ancianos, limpiaban hospitales, levantaban ciudades enteras mientras nadie miraba. Y aún así, el sistema los atrapó igual. Aquí es donde el relato oficial empieza a chirriar. Porque cuando se habla de criminales peligrosos, y luego ves que la mayoría no tiene antecedentes, algo no cuadra. Y cuando ese algo no cuadra, el miedo se filtra en todo. Gente que deja de viajar. Familias que posponen visitas. Trabajadores que rechazan oportunidades por no moverse de estado. Comunidades enteras que se encogen. Y eso no es solo política migratoria. Eso es control social. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Si estás escuchando esto mientras manejas, trabajas o haces 1000 cosas a la vez, guarda este pensamiento: el miedo no siempre necesita violencia para funcionar. A veces solo necesita incertidumbre.
Seguimos. Vamos con esta sección, porque aquí se aclaran muchas cosas. Trivia a Cuba. Pregunta simple. ¿Crees que la vigilancia masiva empieza cuando te arrestan, o cuando cambias tu comportamiento por miedo a que eso pase? Piénsalo, porque cuando la gente deja de moverse, deja de hablar, deja de viajar, deja de opinar. El sistema ya ganó sin tocarte. Y aquí entra la tecnología, que es donde este tema se vuelve todavía más serio. Reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales, cruce de datos biométricos, contratos millonarios con empresas tecnológicas para analizar patrones, imágenes, ubicaciones, comportamientos. No es ciencia ficción, es infraestructura. Y cuando la infraestructura existe, se usa. Todo esto se vende como eficiencia, como orden, como misión cumplida, pero casi nunca se habla del costo humano. Vamos con esta sección, porque aquí es donde a Cuba no se calla. Lo que Google no te dice. Que el aeropuerto dejó de ser un espacio neutral. Que viajar ya no es solo logística, es riesgo calculado. Que el miedo se está normalizando. Y aquí conectamos con Cuba, porque esto sí lo entendemos bien. En Cuba, el miedo nunca fue solo a que te arrestaran. Era a que te observaran. A que alguien te anotara. A que alguien decidiera que ya no podías moverte. Ese miedo se hereda. Y cuando el cubano emigra, cree que lo dejó atrás. Por eso este tema toca tan profundo a los cubanos fuera de la isla. Porque no es solo inmigración. Es memoria emocional. Ahora, hablemos del otro lado del debate, porque aquí no se trata de propaganda. Hay quienes creen que esta administración traerá calma en 2026. Que habrá estabilidad económica. Que se pondrá orden. Otros creen que se está cruzando una línea peligrosa. Y lo más curioso es que dentro de la comunidad cubana hay una división fuerte. Algunos adoptaron posturas rígidas, otros se sienten obligados a pensar igual para no ser señalados. Pero aquí va algo clave, la primera enmienda existe precisamente para que no tengamos que pensar todos igual. La libertad de expresión no funciona solo cuando estás de acuerdo. Funciona cuando incomoda. A Cuba no toma partido. A Cuba expone. Y cada oyente decide. Y si estás pasando por una etapa donde sientes que te falta aire, claridad o rumbo, te recomiendo mi libro, Mamá en Pausa, porque ahí te acompaño de verdad. Lo encuentras en acuba.com. Seguimos. Respira, porque lo que viene conecta con tu bolsillo, con tu mesa y con tu día a día. Vamos con esta sección. Ranking sin filtro de precios absurdos. Pasaje aéreo interno, sube. Renta, por las nubes. Comida, cada vez más cara. Seguro médico, imposible. Y encima, la incertidumbre de si moverte o no. La migración no es solo papeles. Es economía, es ansiedad, es desgaste mental. Y mientras tanto, Cuba sigue expulsando gente sin ofrecer futuro. Un gobierno que no genera oportunidades, que criminaliza la prosperidad, que empuja a su gente a irse, y luego culpa a todos menos a sí mismo. Ese contraste es brutal. De un lado, un sistema que vigila demasiado. Del otro, uno que abandona por completo. Y en el medio, millones de cubanos tratando de vivir. Llegamos al final. Y aquí cerramos como siempre. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, a Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Vamos con verdad o mentira. Verdad, viajar dentro de Estados Unidos ya no es inocente para todos. Verdad, la mayoría de los detenidos no son criminales peligrosos. Verdad, el miedo está cambiando comportamientos. Verdad, Cuba sigue siendo una fábrica de exilio. Mentira, que esto no te afecta si miras para otro lado. Mentira, que el silencio protege. Mentira, que no vale la pena hablar de esto. A Cuba existe para eso. Para decir lo que otros bajan de volumen. Para que lo cubano se cuente como es. Sin filtros, sin miedo. Y ahora dime tú, con honestidad, ¿estamos viendo un sistema que busca orden, o uno que está aprendiendo a controlar a través del miedo? La conversación está abierta, y aquí seguimos.